Primero agradecerles a ustedes por esta visita. Pienso que este contacto que hacen ustedes deja entrever ese gran corazón que todavía lo mantienen hacia un colegio que siempre fue historia y tradición. Considero que esta labor que ustedes lo hacen sin ningún lucro personal es magnífica y pienso que deja entrever muchos valores para los estudiantes. Y hoy, con gran nostalgia, recuerdo a mis queridos estudiantes del colegio, y vaya para ellos pues un saludo enorme, un abrazo sincero. Pienso que todavía me dura ciertas cuestiones como dije, de nostalgia, porque a veces estoy caminando por la calle y al ver venir a los estudiantes del colegio, a veces me cambio de acera, y no por el hecho de que a lo mejor yo no quiera saludar con ellos, pero se me llena el corazón de muchas cosas, de muchos sentimientos encontrados de hace tiempos, de ese caminar en las aulas, de esa amistad que tenía o tengo todavía con muchos estudiantes del colegio. Entonces, para mí no he dejado de ser ese enamorado de siempre, de un colegio al cual le tengo mucho respeto, y un colegio que me dio muchas situaciones positivas y de beneficio personal, puedo decir. Yo nací aquí en Ambato un 30 de junio de 1965. Provengo de un hogar muy humilde, de un hogar que tenía recursos económicos muy bajos. Es así como ingresé. Mi primera escuela fue la escuela Liceo Montalvo. Ahí hice mis primeros años de educación escolar. Pensaba, inclusive por esta situación, de a lo mejor ya no estudiar, pero fue en el colegio en que, gracias al Departamento de Orientación Vocacional del Colegio Bolívar, analizaron mi situación y me brindaron la ayuda económica necesaria en esos tiempos para lograr continuar con mis estudios secundarios. De hecho, que no los hubiera hecho a lo mejor, sí, porque ya desde ese momento, inclusive de alguna manera, trataba de mantener a mi familia. Es decir, es un espacio de mi vida que si bien lo recuerdo, pero que lo recuerdo a veces con mucha tristeza, ¿no? Bueno, igual como les manifestaba, fue una época complicada para mí. Tal vez no tuve esa niñez que hubiera querido, pero de alguna manera logré, con tristezas, con complicaciones propias de la situación económica que atravesaban mis padres, logramos rebatir eso y logré de alguna manera continuar con los estudios hasta que terminé mi bachillerato en el Colegio Nacional Bolívar. Tenía ciertas condiciones. Al haberme otorgado una beca el Colegio Bolívar, tenía ciertas condiciones que cumplir en lo que tiene que ver con calificaciones. No podía yo obtener sino notas altas, con el afán de mantener precisamente esa beca. Entonces eso me obligó a que mi récord académico sea elevado, y bueno,
eso se vio reflejado inclusive ya ahora como profesional, como trabajador. Entendí que todo tenía su precio, o sea, que todo se hacía con esfuerzo, con dedicación, poniendo todo lo que uno tiene que poner para poder alcanzar cierto éxito en la vida. Bueno, en el Colegio Bolívar jugábamos otrora en la selección del colegio y luego en lo que fue creación en ese tiempo como primer presidente del doctor Raúl Calderón, quien pasó a formar parte de, como presidente de lo que es ahora el Club Bolívar, que iniciaba en esa época con tercera categoría. Entonces fue en ese equipo en el que participamos, eran estudiantes del colegio y daba oportunidad también a personas que venían de afuera para que sean parte de este plantel que recuerdo en la primera convocatoria llamó a más de 200 personas. Imagínense lo que era vestir una casquilla rojo y negro. Estábamos dispuestos inclusive a pagar por la camiseta para nosotros poder lucirla y más participar en un juego. Bueno, yo jugaba en el medio campo y, y sí, gracias a las experiencias mismo, a los buenos entrenadores que teníamos, en este caso recuerdo a Armando Proaño, al licenciado César Borges, que fueron quienes nos iniciaron pues en este argot futbolístico, eso sí, tomando las medidas necesarias para no decaer en el aspecto en el aspecto académico, que como le digo tenía yo una obligación por la ayuda económica que me daba el colegio de conseguir buenas notas. Pero pese a eso recuerdo que en ese tiempo los estudiantes eran pero con un amor de indescriptible hacia un rojo y negro que siempre nos dio alegrías, nos motivó a ser buenos muchachos. Las enseñanzas que en ese tiempo mismo ya nos daba el doctor Raúl Calderón como presidente del Club Bolívar fueron para mí algo grandioso, y más cuando el doctor Calderón nos entregaba el primer equipo, pues no, el primer equipo que él también haciendo muchas gestiones había logrado y nos entregaba ese equipo. Para mí fue con una identificación que decía Citibanco. Fue para mí momentos que hasta ahora los recuerdo, momentos en que él nos decía que quería de todo de nosotros en la cancha, y ese todo fue expresado en tercera categoría y fue eso lo que nos permitió luego llegar a una segunda categoría. Y le digo así con toda honestidad, yo no tengo una divisa que me identifique a mí, pero a nivel profesional, pero sí llevo en mi corazón o siempre seré hincha del Club Bolívar. Ese es mi equipo, esa es mi divisa y siempre será así. Es el corazón que uno tiene hacia un adicional a lo que es el aspecto académico y que me sirvió mucho. Definitivamente creo que ese tiempo que disfruté jugando al fútbol pues fue muy bueno para mí luego en mi formación ya como profesional, como persona, como ser humano. En el debut, cuando usted siente la presión de las personas que están en un graderío, y más que todo yo creo que el jugar
para un club que era todo, y sentir el peso de 3.500 estudiantes que siempre estarán pendientes de lo que estaban pendientes de lo que hagamos, ¿no?, en la cancha, y no solo ellos, sino las personas que habían pasado por el Colegio Bolívar, que siempre estuvieron pendientes de lo que hagamos. Siempre era presionante para nosotros. Pero a pesar de todo ello, creo que tuvimos grandes maestros como entrenadores que nos supieron guiar en eso, ¿no? Nos supieron eh, dar la fuerza necesaria para que nosotros podamos desenvolvernos adecuadamente en las canchas. Recuerdo a compañeros que le ponían a sí mismo todo, sabiendo la gran responsabilidad que teníamos para con el colegio especialmente. Bueno, en eso quiero serles sincero. Yo siempre tuve afinidad por una situación de proyección hacia la medicina. Yo tenía esa proyección, pero eh, cuando esto lo pensé, también me pregunté, ¿y con qué voy a solventar yo mis gastos ya de medicina, que en ese tiempo era en Quito? Entonces, cuando pensé eso, no encontraba realmente una solución para aquello. No había una forma de conseguir una beca o algo que me proyecte a hacer mis estudios en Quito. Entonces, pensé en quedarme aquí, y aquí lo que me daba posibilidad era de solventar mis estudios en ciencias de la educación, porque inclusive y en ese tiempo tenía proyectado trabajar para lograr pagar mis estudios universitarios, como así lo hice. Entonces el trabajo lo realizaba en la mañana, y a la tarde, a las 4 de la tarde, acudía a ciencias de la educación para realizar la licenciatura. Es decir, de alguna manera no me quedó de otra. No tenía un apoyo fijo como para orientar mis estudios hacia la medicina, pero en todo caso soy sincero en que la medicina era lo que más me atraía. Bueno, varios. Yo pienso que fueron cuatro docentes los que marcaron realmente mis conocimientos, mi forma de actuar, ese sacrificio que ahora le pongo en cada cosa que hago. Y los voy a mencionar. Fueron profesores de sexto curso, cuando uno ya adquiere cierta madurez en cuanto a lo que va a hacer a futuro. El licenciado Enrique Carpio, profesor de matemática. El ingeniero Juan Nicola, a quien de paso le tengo mucho respeto. Fue compañero luego de trabajo en la universidad, amigos entrañables. El licenciado Marco Tobar en biología, y el profesor licenciado Romo en química. Creo que fueron profesores ilustres a quienes dejo en claro mi absoluto respeto, mi agradecimiento, al igual que a todos los docentes que supieron guiarme, que supieron formarme, que me sembraron en mí muchas curiosidades, que dejaron una estela de valores que sin duda ahora los practico, haciendo homenaje precisamente a esas enseñanzas que ellos a su momento dejaron en las aulas. Para la situación de educación superior, tuve que primero hacer o conseguir un trabajo, y precisamente con ese trabajo logré matricularme en la universidad.
continué jugando, vinculado de alguna manera al Colegio Bolívar, porque todavía jugaba en el Club Bolívar, debido a que no solamente eran estudiantes del colegio, sino también podían ser de afuera. Entonces me daba mis espacios para seguir en el colegio. Cuando ya dejé, pasó un tiempo, porque para mí el colegio ha sido como una enamorada. Y le voy a decir con toda franqueza que lo que hice en ese momento todavía lo hago a veces. Cuando ya me vinculé a la universidad, solía ir a la 1 de la tarde los días viernes al frente del colegio en Huachipata a ver la salida de los estudiantes y a ver si es que por ahí encontraba algún amigo y con él me podía conversar, pero era más la nostalgia que sentía yo de haber salido del colegio. Y hoy es igual, hoy no estoy en el Colegio Bolívar, pero a veces estoy por el Parque Ceballos y me quedo mirándolo, me quedo mirando el colegio, me quedo mirando la salida de los estudiantes. Eh, Al mismo tiempo que tengo una tristeza, al tiempo de saber que todo termina en algún momento, pero también tengo esa alegría de ver que hay jóvenes que están vinculados a un colegio lleno de historia, lleno de tradición, un colegio que pienso llevarlo en el corazón por siempre. Se puede decir que debutar en un aula es como debutar en una cancha. O sea, siempre habrá un nervio. Creo que todas las personas lo tenemos, pero ese nervio se borra a medida que una persona tiene la seguridad en lo que va a hacer. Y así sucedió. Empezó una historia para mí en el colegio. Inicié con primer año, o sea, con lo que es ahora octavo. Inicié solo con un paralelo y el resto fui inspector. El resto fui inspector porque esa era la carga que disponía en ese momento el colegio. Posterior a ello es que em, se me, se me da otros cursos hasta que llego a cumplir con el tercer año de bachillerato. Esa también fue una situación que siempre he vivido en la consulta, en ese adiestramiento que me pueda dar gente que ya tiene su palmarés en la parte educativa, y creo que el ser maestro implica que tenga usted una motivación grande en el curso donde le pongan. Y para mí siempre fue motivante estar en octavo, lo que dicen ahora octavo, noveno, décimo. A raíz de la salida del licenciado Enrique Carpio, entro yo, o sea, prácticamente yo soy la persona que ocupa el puesto del licenciado Carpio. De su ex profesor. Exactamente. Pero allí tuve un recibimiento, no sé, un poco, al tiempo de que me entristeció o me desequilibró en mi peregrinar como docente, al mismo tiempo fue una motivación para llegar a entender lo que es ser maestro en un aula. Y fue cuando recién me ponen en tercer año de bachillerato y recién salido el licenciado Enrique Carpio. Entonces aparece en una pared posterior al aula un graffiti que decía lo siguiente: los estudiantes de sexto año
del Colegio Nacional Bolívar, te extrañamos, Enrique Carpio. ¿Cómo quisiéramos que vuelvas a seguir otorgándonos esos grandes conocimientos? Firma River Donoso. ¿Qué le parece? El palmarés, la historia que puede haber tenido el licenciado Enrique Carpio era muy entendido por mí mismo, porque fui estudiante de él. Y creo que lo que decía, ¿no? La historia de una institución o la historia de una persona no se puede borrar fácil de la mente de las personas. Es más, a veces no se borra. Entonces, yo me quedé pensando, no atinaba qué estaba pasando con ese recibimiento. Imagínense, era complicado para mí. Pero lo que sí estaba claro en mí era que yo tenía que ser lo que siempre me dijo alguien que tenía que hacer en algún momento. Tenía que superar al maestro. O sea, él fue mi docente y en ese momento me embargó solamente esa idea de que de alguna manera yo tenía que superar al maestro para cambiar esa forma de pensar que tenían los estudiantes que atravesaban en ese momento el tercer año de bachillerato. Pero fue un momento, como anécdota le cuento, que bueno, tuve que yo mismo pedir o yo mismo, me parece que en ese momento pedí alguna pinturita ahí para pintar la pared, pues porque eso iba a vivir en la mente y en la historia del colegio, y como yo tenía proyectado, o sea, que sea la historia la que reconozca una labor, que yo como docente la iba a hacer así, pues ahora que han pasado muchos años, sé que la historia puede dar cuenta de lo que fue el licenciado Enrique Carpio y lo que fui yo como docente en mi peregrinar por el Colegio Bolívar. Entonces, en ese momento, como digo, dejé todo a que sea la historia la que al final dé una especie de criterio respecto a nosotros que somos solamente pasajeros en una institución. Desde que nos conectamos con los jóvenes, hubo o siempre hubo un respeto. Cierto es que hasta ahora tengo amigos como ustedes, como mucha gente en el mundo, pero siempre la situación se caracterizó por un profundo respeto y por un profundo trabajo. Hasta cierto punto fueron secuelas de la vida en donde que con los estudiantes llegamos inclusive en algún momento, y eso lo recibimos más, no con tristeza, sino con mucha alegría. Antes se editaban los paros que había de la UNE. Entonces nosotros, y por ese caminar de los estudiantes, con esa proyección que tenían de siempre, era la Politécnica Nacional, la Universidad Central del Ecuador. Entonces nosotros teníamos que ser responsables con esa ideología que tenía el estudiante. Entonces nosotros nunca perdimos clases. Y llegaba un momento que inclusive el Colegio Bolívar llegó a cerrarse, ya decían los de la UNE, mire que tuve que hacer lo correcto. O sea, decían la gente de la UNE decía que no puede ser que yo de alguna manera actúe de esta forma y no apoye a la clase. No era una forma de no apoyar. Yo creo que cualquier situación aquí en el país se debe apoyar, pero con trabajo y siendo responsable con la formación que puede tener una persona. Entonces recuerdo que en algún momento nos cerraron inclusive el Colegio Bolívar.
donde trabajábamos sábado, domingo, y era puertas cerradas, como siempre se decía a los estudiantes, trabajemos aquí, la historia será quien reconozca el trabajo de ustedes más que mi trabajo. En mí quedará solamente una satisfacción de haber formado jóvenes responsables, jóvenes que ahora tienen un buen vivir, jóvenes que tienen una proyección. Eso es lo que va a quedar en mí. Pero en ustedes está una proyección ya en un sentido profesional. Y si ustedes quieren ir a grandes universidades, pues háganlo. Y así sucedió. Y, y como digo, en algún momento que nos cerraron el colegio, entonces alguien se preguntaba, ¿no? ¿Y ahora dónde vamos a estudiar? ¿Dónde estudiamos este domingo? Pues habían conseguido la iglesia que queda acá en un mercado de acá del Estadio Bellavista. Hay al frente, me parece que es La Dolorosa, algo así. Hay un mercado y ahí hay una iglesia. Pues ahí nos consiguieron unos estudiantes, habían tenido amistad, creo, familiares una amistad con el párroco de ahí, y él nos concedió, y pues ahí lo hicimos, ahí estudiamos, pero en definitiva no se perdieron ningún día, ¿no? Ojalá que, ojalá que las inteligencias se vieran de esta manera positiva, ¿no? De esta manera positiva, no solamente en docentes, sino también en los chicos estudiantes, y quienes, por cierto, han ocupado grandes puestos, ¿no? A nivel nacional. Ese orgullo tenemos nosotros como bolivarenses de reconocer que las enseñanzas que en algún momento transmitimos a ellos, que ese proceso de aprendizaje a lo que ellos fueron sometidos, pues les sirvió en algún momento para proyectarse como profesionales y como personas. Las travesuras iban y venían, pero especialmente recuerdo una cuando estaba como rector del colegio. Eh, Había un carrito donde los jornaleros recogían las basuras, las hojas secas de los jardines del colegio. Entonces, un día me llaman al rectorado: doctor, dice, ¿sabe que pasó algo? Digo, díganme qué sucedió. Dice, los muchachos han cogido el carrito y le han botado en la sequía. Dice, ahorita dice, hay que buscar un remolque para sacar. Bueno, digo, ya pues hagamos eso ya. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pero que estén vigilando a ver que esto no vuelva a ocurrir. Cuando subo al siguiente día con todo, me dirijo a los estudiantes. Digo, amigos, por favor, estas cosas no están bien. Les aconsejo, les digo. Son bienes del colegio, hay que cuidarlos. Bueno, ya doctor, bueno. Al siguiente día, estaba así mismo en el despacho, al siguiente día, otra vez el teléfono. ¿Qué pasó ahora? Otra vez, doctor, han ido a botar el carrito en la sequía. Recuerdo a otros estudiantes revolucionarios así mismo, en su época. El Guambra que le veía yo ayer, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín, estudiante de alguna época, ¿no? Entonces, cuando había huelgas, nos botaban bombas lacrimógenas. Y cabe decirles que el único curso que al final se quedaba siempre el sexto curso. O sea, nosotros, a pesar de las bullas, de las huelgas, seguíamos trabajando con
con bombas lagrimógenas, los mismos estudiantes que eran juguetones en ese tiempo. Recuerdo con mucho cariño al muchacho Fausto Holguín, que él dirigía pues o siempre estaba inmerso en estas situaciones, avivando a los compañeros para salir de las aulas, en fin. Pero lo hacían con toda la buena intención, pues no, con toda la buena intención, o sea, había un poder de expresión de los estudiantes, en fin. Muchas travesuras puedo recordar de estos jóvenes, pero yo creo que siempre fueron sanos. Los tomo así, como travesuras. Bueno, había, recuerdo con mucha nostalgia a sí mismo, compañeros, Jorge Acosta, Danilo Soria, Lauro Guerra, con quienes teníamos una afinidad bastante grande, y en los recreos siempre bromeábamos, siempre estábamos conversando de fútbol, siempre hablábamos de, de cosas de la familia. En fin, eran momentos placenteros que los vivíamos. Inclusive con Jorge Acosta recuerdo que él era o hasta ahora creo, era un querendón de lo que es jugar al fútbol. Entonces con ellos nos reuníamos y era los viernes que disfrutábamos desde a las 12:30, ya nos reuníamos ahí en la canchita del colegio y jugábamos así mismo, no solamente a veces entre nosotros, sino les involucrábamos a los jóvenes, que para ellos era pues una situación donde que se sentían bien, porque hay que entenderle al joven, ¿no? El joven si jugaban entre ellos, bueno, era una cosa, pero para ellos era el cumplir con algo, que lo tenían en mente, el jugar con un docente, porque eso demostraba una amistad que se iba sembrando, una mayor confianza en los profesores, en fin, muchos sentimientos que afloraban en ellos, y bueno, les recuerdo, y vaya para ellos, por supuesto, un saludo por este medio, y pedir que Dios les llene de muchas bendiciones, y que sigan haciendo ese trabajo, ¿no? Y que comprendan que somos los encargados de formar seres humanos. Esta es una fábrica, pero es una fábrica de seres humanos. Y precisamente creo que el máximo, yo le he hablado de títulos que han sido obtenidos tal vez en una carrera universitaria, pero que al lado de ese máximo título que perseguimos, o persigo yo al menos, como ese título de ser humano. Ese es el máximo título que puede tener una persona. Y creo que mucho, el llegar a ese punto, mucho depende de las enseñanzas que podamos obtener nosotros de nuestros maestros. Entonces, pedirles que sigan en ese trabajo, ¿no? En este encomiable trabajo que es formar juventudes que realmente sean de provecho para este país que tanto lo necesita. A ver, en el colegio di matemática, geometría plana. Antes había esa linda materia que realmente pienso que proyectaba a un estudiante en lo que tiene que ver con el perfil propuesto ahora por la UNESCO a nivel de el perfil que debe tener el estudiante del siglo XXI.
y es ese perfil de un estudiante crítico, un estudiante reflexivo, un estudiante razonador, ¿no? Pienso que ese es el perfil que se busca ahora en los estudiantes, y precisamente esa materia era una linda materia que le obligaba al estudiante a encontrar caminos para resolver un problema, pero no solo un camino, sino varios caminos. Daba matemática, bueno, matemática daba en los cursos que me ponían, tenía geometría plana, luego di razonamiento, cuando apareció en la malla también una materia relacionada ya con razonamiento, con test psicotécnicos. También di esa materia. Física también fue parte de las asignaturas que impartía a nivel de colegio. Bueno, hubo una época en que la situación ya para el Colegio Bolívar estaba un poco angustiosa, especialmente por el aspecto económico. Es bien sabido por todos que el fútbol profesional no es pues una perita en dulce. En el fútbol profesional uno debe tener los medios económicos inclusive suficientes para poder afrontar el mantenimiento de un equipo, especialmente si es de segunda categoría. Entonces fue una época difícil para el colegio. Yo prácticamente recibí al club con un déficit, un poco, se puede decir, considerable, pero que asimismo gracias a esos tiempos donde que todavía se podía hacer gestión a nivel de colegio, pues lo hicimos, contando también en ese tiempo con la ayuda del doctor Calderón, como fue presidente ya del Club Bolívar, fue presidente luego de una asociación de fútbol. Él estaba consciente prácticamente de lo que era mantener un equipo de esta naturaleza, y él pues nos ayudó de alguna manera, nos dio la mano y logramos superar deudas. Y bueno, estuvimos con un equipo que hasta ese momento sí llegábamos al zonal con toda tranquilidad, con jugadores que, que daban todo por el colegio, ¿no? Que estuvieron pues muy predispuestos a brindar su contingente como deportistas. Y tenía también, no lo niego, esa, ese adicional en el sentido de que yo era docente de tercer año de bachillerato. Entonces ahí estaban prácticamente los estudiantes que pasaban a engrosar filas del colegio, y por el respeto que me tenían o me tienen hasta ahora, siempre conté con ellos, pero siempre vigilando, eso sí, que no descuiden el asunto académico. Esa era al menos la condición que yo proponía para que vengan a formar parte del colegio, del Club Bolívar. Porque si bien es cierto, o sea, podemos hablar de que el Club Bolívar o el hacer una actividad deportiva significaba mucho para ellos, pero para mí siempre fue una situación secundaria al lado de lo que es hablar de un aspecto académico. Creo que el aspecto académico es primero, y luego, pues como actividad adicional, el estudiante puede optar por un deporte, por una situación cultural, por alguna otra situación adicional a lo que él hace como estudiante. Para mí fue una época hermosa. Definitivamente yo pienso que así como ustedes han dado y siguen dando su contingente para un colegio que consideráramos por su tradición y por su historia se merece,
Asimismo fue mi ingreso como rector. Y de ustedes mismos es conocido cómo apoyé por todo lado. Realmente que el Colegio Bolívar, yo veía al fondo veía el Colegio Bolívar soñado realmente. Eh, el estar con los deportistas, yo me juntaba inclusive con la barra luto rojo. Eh, y para mí eran momentos hermosos el vincularme con los deportistas para desearles un, un, un éxito en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto. O sea, siempre estuvimos ahí y ellos a la vez me ayudaron en tanto, oiga, me ayudaron pero tanto, a tal punto que inclusive en las aulas ya teníamos un botiquín, teníamos de todo, o sea, era un trabajo de familia, o sea, ya no era una cosa muy común de ver, sino un trabajo donde que padres de familia, donde que estudiantes, o sea, todos colaboraban, pintaron inclusive las canchas de tenis, adecentaron el estadio, pero con ese amor, con ese cariño que le tenían al Colegio Bolívar. Fíjese, hicimos trabajo con muchos estudiantes y ellos no veían en mí al rector, sino veían un amigo. Y siempre fui un protector de ellos, de los jóvenes, ¿no? A pesar de sus travesuras, a pesar de lo que pudo haber sucedido, pero ellos eran mis hijos. Eran hijos para mí, todos, en absoluto. Entonces, para mí fue una época hermosa la situación del colegio. O sea, el contar con ese apoyo, como digo, de los padres de familia fue formidable. Fue formidable, a pesar de que mi salud también decayó ya en ese tiempo. El ser rector del colegio y brindarse así, pero total, implica que usted también ya su salud empiece a tambalear porque el estrés, la preocupación de querer tener, eh, tener bien formados a 3.500 hijos era durísimo. Era durísimo y no solo dependía de mí, sino del apoyo que tenía de mis docentes, a quienes también les tenía un respeto, pero muy grande, y a la vez ellos cumplieron al menos y no solo, creo que con más ahínco en esa época cuando fui rector, tuve el apoyo de todos los docentes sin excepción, y se realizó un trabajo pero muy bueno, en los pocos meses que duró eh, el estar como rector. A veces los ideales son los que priman en una institución. Yo imparto hasta ahora muchas situaciones en el aula, en cuanto a conocimientos, en cuanto a valores, y uno no puede, o sea, creo que hay valores que hay que predicarlos con el ejemplo. Y definitivamente hay momentos en la vida en que usted tiene que tomar una decisión en la que inclusive puede costarle a usted muchas cosas, pero hay algo que debe primar siempre en una persona, y eso significa ser un hombre de honor.
Y creo que nosotros no podemos hacer cosas contrarias a lo que decimos en el aula, ¿no? Entonces, como le dije, el Colegio Bolívar es, para mí, es algo que lo llevo en el corazón, es algo que tiene mucha historia, es una historia que no se puede borrar. Son 156 años. Hoy se habla de equidad, se habla de que todos tienen derecho a una educación, pero por supuesto, así es, y creo que todos los planteles deben de tener calidad en la educación, o al menos eso pide la UNESCO. Entonces, lo que sucedió en ese momento es que había una defensa. ¿Hacia qué? Hacia lo que es la parte central del colegio. Y el hecho de uno tener un cargo por el que uno puede dar la vida inclusive, donde que prácticamente uno no tiene ningún beneficio, sino el de servir. Entonces, por ese lado, había que definirse, o sea, definirse, y en algún momento eso fue lo que pidieron los estudiantes, o sea, definamos cuál es la posición, porque había dos posiciones, la una, que requería el colegio central, la otra, pues que nosotros defendamos eso. Y creo que todas las personas, todos los estudiantes, ex estudiantes inclusive, defendían eso. Y como ex estudiante inclusive del Colegio Bolívar, siempre uno defiende algo, pero con respeto, pues, ¿no? Con respeto, y eso es lo que, lo que hice o lo que insinué. Y más cuando a las cosas se les puede dar una solución. O sea, no es cuestión sino buscar esas soluciones que benefician a todo un conglomerado, ¿no? Hay que pensar no pensar solamente tal vez en nosotros, sino pensar también en respetar lo que piensan las otras personas. Entonces, en ese momento había un sentimiento profundo de padres de familia, un sentimiento profundo de estudiantes. Entonces, ya pues, ante ese sentimiento profundo, pues usted tiene que prácticamente dejar a disposición su cargo. Entonces, eso es lo que se dio, ¿no? Entonces, inclusive el ministerio yo creo que está en libertad, y creo que a nadie le enoja eso. A mí no me ha enojado, o sea, que se ha retirado de rector. No, porque no creo que haya cometido absolutamente nada que atente en contra de cosas que sean negativas ni nada por el estilo. O sea, al menos de mi parte existe la tranquilidad necesaria, y a raíz de eso inclusive se me cambiaron de colegios. Pero al menos yo tomo siempre con buena intención en el último oficio que me mandan para cambiarme ahora a otro colegio. Me manifiestan que lo hacen para robustecer el bachillerato de ese colegio y porque ese colegio necesita. Yo entiendo que esos son lineamientos del Ministerio de Educación, etcétera, y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso, que si es para mejorar la calidad en la educación, si es para asegurar esa oferta que hace el Estado de ofertar una educación de calidad, está bien, pues, ¿no? Está bien. Yo creo que hay cosas ante las cuales uno no puede decir no, sino cumplir con el mismo respeto, con el mismo profesionalismo que él lo cumplió en otro colegio. El recuerdo de mis estudiantes, el recuerdo de ese trabajo que hicimos sábado, domingo,
Creo que son cosas que nunca se borrarán. Son cosas de las que cuales podemos comentar. Pienso que con eso no di algo, no todo, debí dar más. Siempre pienso que nosotros estamos para dar más. Dicen que la persona vive no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Entonces pienso que un poquito sí logré llegar, debí llegar más. Siempre quedará algo por hacer, pero son los mejores momentos, esos momentos donde que jugábamos con los chicos ahí, esos momentos donde de corazón y sin que nadie te pida nada, ayudabas al estudiante. Y cuando te decía, mire, doctor, parece que me ha ayudado usted de alguna... Discúlpame, mi hijo, pero quien te ayuda es Dios, yo no. Esas satisfacciones internas que le quedan a uno son realmente motivantes para que uno continúe adelante y al menos tenga la ligera sospecha de que hizo algo bien. No digo todo porque creo que todos los seres humanos estamos plagados de errores, pero creo que los errores te ayudan a analizar mejor la vida, a tener ciertas experiencias que te sirven a futuro y a tomar la vida de manera más franca, más positiva, más sincera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que quedan en la memoria y en la retina de uno. Bueno, a raíz de mi salida del plantel estuve en el colegio Ambato, estuve en el colegio Juan Montalvo y ahora estoy en el colegio Nicolás Martínez. Los ambientes son distintos, los ambientes son distintos y bueno, creo al menos conocer a gran cantidad de personas, gran cantidad de estratos sociales. Para mí ha sido una alimentación donde encuentro que uno puede hacer muchas cosas, no solamente en un colegio. No solamente en un colegio, creo que lo podemos hacer en la parte donde que estemos. Creo que no es el colegio quien nos da a nosotros gloria, somos nosotros quienes le podemos dar gloria a un colegio. Entonces, donde estemos, tenga la plena seguridad, profesionalmente al menos, y por ese compromiso que uno debe de tener con las juventudes pasadas, con las juventudes de hoy y con las juventudes que vendrán. Creo que es deber nuestro continuar con esta labor hasta cuando Dios lo considere oportuno. Creo que ese es un dictamen que te da la vida y bueno, eh, miremos objetivamente las cosas, no de una manera negativa, sino siempre positiva. Y en lo que haya que apoyar para que la educación llegue a tener una calidad alta y que eso beneficie al país como tal y y al mundo en general, pues ahí estaremos. Y esperar también, pues, ¿no? Que ojalá que quienes están a cargo de la educación también miren y aprovechen ciertas fortalezas que van a encontrar en muchos docentes, porque hay muchos docentes que tienen extremada vocación, extremada calidad, y creo que son puntos de fortaleza que deberían ser utilizados para hacer de esta educación una educación mejor. Y finalmente, doctor, quisiéramos hacer la entrega de un pequeño recuerdito, una pequeña caricatura que la hemos hecho, la hemos elaborado para usted con mucho cariño, ¿no? Que de alguna forma sea algún recuerdo de esta entrevista que hemos llevado a cabo el día de hoy. Esto le llena a uno de emoción, esto da mayor
¿qué le digo? A veces uno se queda sin palabras ante este tipo de situaciones. Eh, Así como ustedes ponen de manifiesto todo esto, ¿no? Yo también quiero dejar en claro algo, que ustedes tienen y tendrán siempre un amigo. Y todas las cosas, para mí la salida del rectorado del colegio fue un crecer. Y creo que estoy a punto de llegar a ese punto culminante. Y en ese punto culminante histórico al que voy a llegar, y les prometo que eso voy a hacer porque se inicia un periodo donde que voy a sacar ya algunos escritos, algunos textos. En todos esos estará el nombre de lo que fue nuestro querido colegio. Vaya todo esto que voy a hacer ahora, en todo proyecto que inicie desde ahora, va a estar involucrado, van a estar involucrados ustedes, van a estar involucrado el Colegio Bolívar. Creo que es la manera de sostener una grata relación que resulta inolvidable para mí. Eh, Pienso que ustedes son un motor para mí, eh, que me motiva. Para mí es el principal motivante, y tengan la plena seguridad, jóvenes, que esto o así se forja una historia positiva, una historia donde no renegamos de nada, donde simplemente hacemos un trabajo con buena intención, un trabajo donde dejamos clara nuestra sanidad como docentes y ustedes como estudiantes, una expresión de bien hacer de las cosas. Vivimos con una máxima competencia que hay que cumplir en la educación, que es el aprender haciendo. Y creo que de esta manera aprendemos, haciendo las cosas bien, haciendo cosas en las que Dios se involucre y Dios esté orgulloso de nosotros. Vaya de corazón mi saludo a todos los compañeros docentes, a ustedes jóvenes que ya no son parte a lo mejor del colegio, pero que sin duda llevan en su corazón a este gran plantel. Vaya para ustedes mi respeto y el deseo de que superen al maestro, superen, eso es lo que esperamos, es lo que esperamos de ustedes, pero tengan la plena seguridad también de que al tiempo que ustedes están trabajando, nosotros también, o al menos de parte mía, voy a seguir trabajando para seguir o mantener ese esquema donde logre resultados que sean óptimos para la educación. Listo, doctor. Muchas gracias. Dios de paz.